Buenos días a todos, vamos a continuar con un poquito más de física cuántica. En el último vídeo estuvimos hablando sobre la dualidad onda-partícula, en la que vimos un fenómeno característico de la mecánica cuántica, y es que las partículas microscópicas pueden comportarse como partículas o como ondas. En este punto vamos a hablar sobre el modelo atómico de Bohr y vamos a ver cómo resuelve los problemas que presentaba el modelo atómico de Rutherford. Como recordaréis, el modelo atómico de Rutherford predice que los electrones orbitan alrededor del núcleo atómico que tiene carga positiva, de manera que se comportan como un pequeño sistema solar. Este modelo tiene un problema, ya que los electrones orbitando alrededor de una carga positiva se encuentran en un movimiento acelerado, ya que experimentan una aceleración normal, y, según el electromagnetismo, toda carga eléctrica acelerada emite radiación electromagnética. Esto provoca que nuestros electrones pierdan energía y empiecen a caer hacia el núcleo, en una órbita espiral. De manera que el modelo atómico de Rutherford predice que la materia es inestable. A finales del siglo XIX se había observado que los gases a baja presión, cuando son sometidos a descargas eléctricas, emiten una radiación que es característica de cada gas. Esta radiación característica se observa en los denominados espectros de emisión y de absorción del gas. Los espectros de emisión corresponden a la radiación que emite el gas cuando es excitado por una corriente eléctrica. Los espectros de absorción corresponden a las radiaciones que absorbe nuestro gas cuando es iluminado con luz blanca. La teoría clásica no pone ninguna limitación a el tipo de radiación que puede absorber o emitir una sustancia, de tal forma que no puede explicar por qué existen estos espectros. Además, como podemos observar, los espectros de emisión y absorción son complementarios. Un gas, como el hidrógeno, emite exactamente el mismo tipo de radiación que puede absorber. De todos los espectros de emisión, el más estudiado corresponde al hidrógeno, que es el elemento más simple. Distintos investigadores estudiaron diversas zonas del espectro y las clasificaron, que son las famosas series de Lyman, Balmer, Paschen, Brackett y Pfand, que habréis visto en química. El físico Johannes Rydberg consigue unir todas estas observaciones sobre el hidrógeno en una única fórmula, denominada fórmula de Rydberg, y que nos dice que 1 partido la longitud de onda de estas radiaciones que emite el hidrógeno es igual a una constante fundamental R, denominada constante de Rydberg, por 1 partido n1 cuadrado menos 1 partido n2 cuadrado, donde n1 y n2 son números naturales y n2 tiene que ser mayor que n1. Esta fórmula es puramente experimental, describe las observaciones, pero no explica por qué ocurren. En un intento de solucionar los problemas del modelo de Rutherford y explicar los espectros de emisión que presenta el hidrógeno, Niels Bohr se apoya en los recientes descubrimientos de la física cuántica para proponer un modelo de átomo, que es el conocido modelo de Bohr. Según el modelo de Bohr, los electrones del hidrógeno se mueven en unas órbitas especiales denominadas órbitas estacionarias. Cuando los electrones se encuentran en estas órbitas estacionarias, ni ganan ni pierden energía, en contra de lo que dice la física clásica. Estas órbitas estacionarias no son unas órbitas cualesquiera, sino que están determinadas por una condición de cuantización. La masa del electrón por su velocidad por el radio de la órbita es igual a un número entero n multiplicado por la constante de Planck h y dividido por 2pi. Finalmente, los electrones pueden cambiar de órbita, y cuando lo hacen, intercambian con el exterior un fotón según la relación de Planck, de tal forma que la variación de energía es igual a h por la frecuencia. En el dibujo podemos observar un electrón que ha pasado desde la órbita n igual a 3 a la órbita n igual a 2, emitiendo un fotón de energía h nu. Vamos a aplicar ahora la física que conocemos y los postulados del modelo de Bohr para ver qué podemos deducir acerca del espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Si imaginamos que el electrón orbita el núcleo de hidrógeno con una órbita circular, para simplificar,
podemos escribir que la fuerza que sufre es la fuerza de atracción coulombiana, F igual a K por E cuadrado partido R cuadrado, y que será igual a la masa del electrón por su aceleración normal, velocidad del electrón al cuadrado partido por R. Como la carga del electrón y la del protón son iguales en módulo, y en este caso estamos trabajando con módulos, están escritas en forma de E cuadrado. Como en el caso del movimiento orbital de satélites, podemos deducir la velocidad orbital del electrón, que será igual a v cuadrado igual a k por e cuadrado partido masa del electrón por el radio de la órbita. La energía total de este electrón será igual a su energía potencial más su energía cinética, de acuerdo con la teoría clásica. Como la velocidad orbital de nuestro electrón está fijada, como hemos visto anteriormente, podemos utilizar este hecho para simplificar la forma que tiene la energía total. Y la energía total de nuestro electrón resulta ser menos un medio de la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado. Si recordáis el tema de gravitación, allí cuando calculamos la energía total que tenía un satélite, sustituíamos la velocidad de la energía cinética por la velocidad orbital y llegábamos a una expresión donde la energía total solo dependía de la distancia y no de la velocidad. En este caso podríamos haber hecho lo mismo, pero será más conveniente hacer lo contrario. Por eso la energía total se ha expresado en forma exclusiva como función de la velocidad. Si tenemos en cuenta ahora la hipótesis de cuantización de Bohr, que nos dice que el radio de la órbita por la masa del electrón por la velocidad del electrón ha de ser igual a un número natural n por la constante de Planck partido por 2pi, podemos deducir que la masa del electrón por el radio de su órbita tiene que ser igual a un número natural n por la constante de Planck partido 2pi por la velocidad del electrón. Si aplicamos esta condición a la ecuación que habíamos obtenido para la velocidad orbital, tenemos que nuestra velocidad orbital ha de ser igual a k por e cuadrado partido nh y multiplicado por 2pi. Podemos observar que la limitación que Bohr propone a los radios orbitales se traduce a su vez a una limitación en las velocidades posibles que puede tener un electrón. Pero anteriormente habíamos expresado la energía total en función de la velocidad del electrón, de tal forma que si sustituimos podemos observar que la energía total de nuestro electrón ha de ser igual a la siguiente fórmula. Como podéis observar, a cada valor de n le corresponde una órbita posible y esa órbita, marcada por el número n, tiene una energía fija. Los electrones en nuestro átomo de hidrógeno se encuentran en distintos niveles de energía clasificados por el valor de n. Si agrupamos todos los términos constantes, podemos escribir la energía como E0 por 1 partido n cuadrado, donde E0 es una constante que toma el valor menos 13,6 cuando se mide en electronvoltios. Ahora que sabemos la fórmula que nos permite determinar la energía de cada nivel, podemos calcular la diferencia que hay entre dos niveles de energía. La diferencia de energía entre los niveles N1 y N2, dada por la diferencia E2 menos E1, viene dada por la siguiente relación. Si ahora aplicamos la relación de Planck, que nos dice que esta variación de energía ha de ser igual a la energía de un fotón, h por la frecuencia, y recordamos que la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas mediante la velocidad de la luz c, podemos escribir la relación como 1 partido por lambda igual a una constante por 1 partido n1 cuadrado menos 1 partido n2 cuadrado, que es exactamente la fórmula de Rydberg. Observad que el modelo atómico de Bohr predice exactamente el resultado de la fórmula de Rydberg. Y donde Rydberg obtuvo una constante R que era puramente experimental, nosotros hemos obtenido que esa constante R no es una constante fundamental del universo, sino que depende de otras constantes fundamentales, como pueden ser pi, la masa del electrón, la constante de Coulomb, la carga del electrón, la constante de Planck y la velocidad de la luz.
Hemos visto que el modelo de Bohr predice el espectro de emisión del hidrógeno con la misma precisión que la fórmula de Rydberg. Aún así, sabréis que esto es simplemente una aproximación, ya que los niveles energéticos a su vez se dividen en subniveles de distintas energías. Esto se le denomina el espectro fino del hidrógeno. También sabréis que los electrones cumplen el principio de exclusión de Pauli, que quiere decir que no podemos encontrar dos electrones en el mismo estado cuántico. Todas estas modificaciones se pueden explicar con la teoría cuántica y la ecuación de Schrödinger. En particular, la justificación del principio de exclusión de Pauli se conoce como teorema de conexión spin estadística y forma parte de la teoría cuántica de campos, una rama de la física que combina la teoría cuántica con la relatividad especial. Si habéis oído alguna vez que la física moderna no sabe unir la teoría cuántica y la relatividad especial, pues no pueden estar más equivocados. La teoría cuántica nace en el 1900, la relatividad especial en el 1905. Las dos son teorías de principios del siglo XX. Y la teoría cuántica de campos las tenía unidas y bien unidas antes de acabar la década de los 20. Así que la teoría cuántica y la relatividad se llevan la mar de bien. El problema está con la gravitación, que describe la relatividad general, y la teoría cuántica. Ahí sí que todavía no hay una teoría satisfactoria.